Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Puse primero a los pobres porque así es, pero no primero para ayudarlos, primero para perjudicarlos. No hablo de memoria ni hablo de estadísticas, hablo de personas. Bueno, llegué un poco tarde porque me tocó celebrar la misa de 7 en la parroquia, que se llama Fátima. Y saliendo de misa, un señor me abordó y me dijo que había un joven, o un señor joven, 35 años, que ya no le funcionaban los riñones, que ya tenía dolores muy fuertes y que él en su poca preparación ya le había hablado de la confesión, de los santos óleos, de la unción pues de los enfermos, de la comunión, de lo necesario que es la comunión, que para una persona que ya está muy mala se llama viático. Vía es camino, es lo necesario para el camino del fin de la vida. Así se llaman los viáticos, son las cosas, el dinero o las cosas que se dan necesarias para un viaje. En este caso, pues el viaje al otro mundo. Y siempre que va uno a ese tipo de enfermos, inmediatamente nota uno el entorno. El entorno de un enfermo pobre, acá pues, primero es un lotecito pequeño de tierra con un tejabán de lámina en un catre, un ventiladorcillo, porque pues aquí se necesita, y las personas pues muy pobres y no hay casi cosas, por supuesto. Es casi como ir a la casa de un borracho. En la casa de un borracho no hay ni una silla en que sentarse, ni un vaso en que tomar agua. Pero acá es por la pobreza. Este joven o este señor está enfermo, tiene 3 días en un grito, ay, 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 ay. ¿Y quién se compadece de él? ¿Quién va de los buitres de la nación? ¿Quién va a verlo? De los médicos en casa, ¿quién ha ido a verlo? No tiene seguro, por supuesto, era cortador de limón y pues no tiene nada. Y va a morir. Y también lo digo pues de una manera pues terrible porque como que yo acepto la falta de capacidad económica de todos, es decir, la estructura social tan injusta en la que vivimos, porque también es la estructura social. Me dirán, padre, ¿qué es eso? Es la organización social de cómo se reparten los dineros que salen de todas partes, la riqueza, cómo se da a cada quien. A los ricos, bueno, vamos a decir, es un pastel, a los ricos se les da el 90% con el gobierno y los delincuentes. Queda un 10% para la población y algunos que tienen buenos negocios, pues agarran bastante, y los pobretones, pues yo creo que si acaso un 1% entre todos. Ahora, la diferencia del número de personas entre los ricazos, los políticos, los delincuentes, primero, pues son un grupo pequeño. Ahí están los de Morena, que han de ser unos 1,000, 2,000, todos los que roban directamente en los altos puestos de toda la República.
Luego están los empresarios, que a lo mejor son menos. Pero luego están todos los trabajadores y toda la clase media, que son muchos. Y al final están los pobres, que son hartísimos. Entonces los políticos y los ricos se llevan la mayoría de la riqueza que se produce en todo el país. Eso es injusto. Si también las diócesis y los grupos religiosos, como ese que les puse del pastor que exigía el diezmo, si los dirigentes de los grupos religiosos también ya cayeron en la trampa del triunfalismo. Bueno, me dirá alguien, padre, ¿qué es el triunfalismo? Bueno, antes del Concilio Vaticano II, y por las características del mundo, la Iglesia Católica tuvo mucho dinero en todas partes, porque había dinero y en la Iglesia se administra más o menos bien. Y también aquí les va a dar un ataque y hagan lo que quieran. El Vaticano tiene como propiedades en todas partes mucho territorio, en Inglaterra, en Francia y en todos lugares. No me refiero a los templos, me refiero a hoteles, a fábricas, a inversiones. Y cuando los dirigentes son evangélicos, que fue hasta Juan 23, no hay problema. El dinero se usa para ayudar a las personas más pobres, a los cristianos más pobres, a los hermanos más pobres, que ese es una exigencia. El que quiera ser el mayor, hágase el menor. El que quiera ser grande, hágase pequeño. Pero la iglesia en ese tiempo de las guerras y de la posguerra, bueno, sufrieron bastante, pero están en unos países, la iglesia católica, donde la gente es muy inteligente, trabajadora y nacionalista. Y por eso, desde el 50 al 70, vamos a decir a los 80, 1950, 1980, la iglesia se hizo muy rica y sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos es el ejemplo, el peor ejemplo de cómo la riqueza de la iglesia se junta y se usa para ceremonias triunfalistas. ¿Qué son esas ceremonias triunfalistas? Donde gastan mucho dinero en juntar gente, en cantos, en banquetes, en músicas, en diversiones, en discursos idiotas, huecos, anticristianos, vestiduras muy costosas. Los enseres de las parroquias también de oro, de plata. Bueno, cuando las personas, ese triunfalismo, el Concilio Vaticano II quiso que se quitara. Y de hecho el actual pontífice, el Papa Francisco, es de esa idea. Pero no puede quitar la idea del demonio en la iglesia y en las iglesias y en todas partes, de que primero es el dinero y primero el dinero y primero el dinero. Y el que tiene dinero se le dan servicios y al que no tiene se le da una patada en el trasero. Cuando los ministros de Dios son de Dios, pues entonces a los pobres no les cobran, los atienden mejor que a los ricos y además los ayudan. Pero esa forma de caridad, de hermandad, se ha terminado en nuestros días. Sí, hay dispensarios y cliniquitas en la iglesia. En el gobierno ya no se diga, pero allí yo ya no digo nada, la gente está bien estupidizada de que ya se acabó el Seguro Popular y luego el INSABI y se robaron todo los de Morena. Y ahora ya empiezan a reconocer que hay corrupción
Y bueno, pues todos ya lo sabemos que hay corrupción, pues ¿quién no lo va a saber? Entonces ahora con esa corrupción de los medicamentos, muchas personas están muriendo y otras no tienen, no les dan medicamentos y algunas no tienen ni siquiera para emergencias. Por eso primero los pobres que se mueran. Primero los pobres que se les dé una limosna y que se vuelvan esclavos de la limosna. Por eso los pobres que les den una educación de quinta categoría para que sean unos burros eternos, unos idiotas eternos, unos cretinos eternos, para que siempre estén dependiendo del vivo político. Y también de algunos religiosos vividores. Ahí voy a dejar ese tema. Es que ayer no toqué otro que debería de haber tocado, pero por hablar de la violencia que sigue y todo lo demás. De los mitos, el mito del petróleo. Fíjense la diferencia entre Estados Unidos y nosotros. En Estados Unidos, los dueños de la tierra son dueños de todo lo que haya en ella, abajo, arriba, en medio y en todas partes. Y entonces cuando, por ejemplo en Texas, cuando alguien en su tierra descubre petróleo, naturalmente que hay acomodos y todo lo que sea, pero el petróleo es suyo y las ganancias del petróleo son suyas. Si cultiva, son suyos todos los productos. Si tiene granjas, son todas las ganancias de sus animales. Si hay minerales, él es el dueño de los minerales, se los compran, lo trabajan y entonces los dueños se enriquecen, dan trabajo y aumentan la prosperidad de la nación. Aquí dice el territorio, los minerales, el agua, el aire, y todo es de la nación. Pero ¿quién es la nación? La bola de vividores que siempre han estado aquí en México dirigiéndonos. El PRI, el PAN, el PRD, que ya se murió, y ahora Morena y Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí en México entonces, que son bienes de la nación, pero no son ningunos bienes de la nación, son bienes de los que gobiernan y que los usan a su gusto y como quieran, y por eso aquí hay una corrupción tremenda, porque todos tienen la idea de que pueden robar. Y en cambio en Estados Unidos el gobierno no puede robar, porque cada dueño de la tierra, cuando se descubre algo, ese dueño lo explota y se enriquece él y se enriquece la nación, no los políticos. Los políticos allá no pueden robar así como aquí, porque allá los bienes son de cada quien. Y esa idea de que los bienes son de la nación es una estupidez, una completa estupidez, pero por eso aquí se pueden hacer pues expropiaciones. ¿Y a quienes friegan más? A los pobres. Cuando hay que quitar tierras, pues a los ejidatarios. Cuando hay que hacer un camino, ¿a quienes les roban el terreno? A los pobres, los quitan del camino. Por eso ese nacionalismo estúpido y de que el petróleo es nuestro, pues sí, bueno, no es nuestro. Yo no he recibido en toda mi vida un 5 del petróleo, de las ganancias del petróleo. Lo que sí ahora, de lo que yo coopere con mis impuestos, con lo que compre el IVA y todo lo demás, es para pagar la deuda de los rateros. Los rateros del PRI, los rateros del PAN y los rateros de Morena. Porque ahorita está perdiendo
miles de millones de pesos todos los días, el famoso Pemex. Y todo es una pérdida, es un robo, con esa falsa idea del nacionalismo. Ojalá vinieran los gringos y repartieran las tierras y fueran de cada quien, no de los políticos, no de los gobiernos. Y así la gente de cada tierra se haría rica y habría más ricos y habría más trabajo y habría más riqueza. Por supuesto. Pero así como estamos, esta distribución de los bienes de la tierra es mañosa, es diabólica, y luego inventan mitos. Bueno, ¿qué son los mitos? En griego misos quiere decir historia, una historia con una enseñanza. Puede ser una fábula, puede ser una leyenda. Bueno, me van a decir, padre, ¿qué es una fábula? Pues una invención de lo que ustedes gusten, que los animalitos hablan, que las piedras, etcétera, etcétera. Pero todos tienen una historia, como la de el cuervo y la zorra, o la zorra y el cuervo. Hasta en latín nos hacían aprender esa historia. Corvus in arbore sedes. Casium in ore tenebat. Bueno, había un cuervo que se había robado un queso y estaba en un árbol. Y ya se iba a disfrutar su queso cuando llegó una zorra. Las zorras en Europa quiere decir, o las prostitutas, eres una zorra, aquí decimos perra, eres una perra, ahí es una prostituta, una zorra, pero también quiere decir la astucia. Y entonces la zorra le quería quitar el queso al cuervo, pero pues estaba muy alto y además volaba. Y entonces le dice la zorra al cuervo, qué bonitas plumas tienes, prietas, brillan, azules. Uy, pues la vanidad del cuervo, luego se esponjó. Mira qué patas tan hermosas. Ya se agarró más ahí en la rama. Qué pico incomparable. Uy, el pico. Esos ojos que tienes tan hermosos. Uy, no parpadeaba. Pero luego le dijo, ¿sabes qué te falta? Que conozca tu voz para poderte decir si tu voz es muy hermosa o tu voz es fea. Y cuando el cuervo se puso a graznar, se le cayó el queso, la zorra lo agarró y se fue. Así nos engañan. Ay, el nacionalismo. Ay, los héroes de la patria. Ay, esto y aquello. Y entonces los bobos de nosotros creemos en los mitos, en esas historias que inventan para robarnos. Ahora me van a decir, padre, bueno, ese es pues, vamos a decir una fábula, ahora una leyenda. ¿Qué es una leyenda? La de la Llorona. Pero esa no tiene, aquella de la zorra y el cuervo, pues tiene una enseñanza, que el vanidoso se pierde por el hocico y por la vanidad, oír las alabanzas. La leyenda es algún aspecto verdadero, pero que ya se adornó de muchos modos, como la Llorona. ¡Ay, mis hijos! Bueno, sí, hay una historia de una mujer que lloraba a sus hijos. Luego, los mitos. Un mito es una historia que trata de fundar algo y que es lo que une a un pueblo, a un grupo. Por ejemplo, el mito petrolero, pues, pero ese es un mito diabólico, porque además Cárdenas, igualito que López Obrador,
Engañó al pueblo y hasta le sacó dinero a los niños que llevaban sus moneditas y esto y aquello que para pagar la deuda. Bueno, si había expropiado el petróleo, que eso es una mentira, porque aquí el petróleo es de la nación, no es como en Estados Unidos. Eso era una mentira. La expropiación petrolera es una mentira, porque el petróleo era de la nación. Ahora, que como se explotaba los yacimientos de petróleo, eso sí, con las refinerías. Hasta ahí La Rosa Blanca, que es una película que demuestra todo esto, con López Tarso. Y es una historia de Benjamin Traven, un alemán que era muy amigo de la hermana esa Carmen de López Portillo. Ella fue la balbacea, vamos a decir, de un autor alemán que solo hizo un libro que se llama El buque de los muertos o El navío de los muertos, en alemán, y luego en inglés. Y luego escribió un montón de historias aquí de nosotros, porque era un hombre muy inteligente. Pues solamente los que buscan los orígenes de un mito, como es el petróleo. ¿Qué fue lo que expropió Cárdenas? Y no expropió. Corrió a los que eran dueños de las refinerías y les tenía que pagar lo que costaban las refinerías. Y en lugar de pagarlas con el petróleo y con el dinero del gobierno, le sacó a la gente dinero para pagar eso, un vividor. Y ahora, bueno, y el petróleo que es de los mexicanos, repito, ¿qué hemos recibido los mexicanos del petróleo? Gasolinazos y gasolinazos y gasolinazos. También alguien va a decir, el mito padre de la Virgen de Guadalupe. Sí, todas las religiones tienen un mito, que tiene también un fondo de verdad, pero que luego se va adornando y los pueblos necesitan mitos, pero el mito de la Virgen de Guadalupe es un mito bueno. ¿Por qué? Porque invita a la bondad, porque invita a la unión, porque reivindica al indito, porque la que se apareció fue una virgen, una mujer indígena, que entre los indígenas las mujeres no valían nada como entre los islámicos y los judíos, y en el machismo mexicano también, y entre los pueblos indígenas. Bueno, entonces allí este mito es fundacional, el guadalupanismo en México. Bueno, pues ese mito, esa historia fundacional de una patria, la Virgen que forjó una patria, hay una película, pues ya también se acabó. Pues queda la devoción, sí, pero ya no somos guadalupanos, nada más somos creyentes de la Virgen de Guadalupe. El guadalupanismo ya no tiene ninguna influencia más que en lo exterior para ir a los santuarios y también allí aventar las limosnas. Son una fuente de riqueza y de poder. Cuando antes todo eso era, el mito de la Virgen de Guadalupe era una oportunidad de ayudar al indígena, como Zumárraga, que tenía escuelas para indios, como Tatabasco, etcétera, etcétera, y como muchos religiosos que ofrecieron su vida y su pobreza para evangelizar lugares como estos, donde estamos ahora nosotros los de Tierra Caliente, que ahorita pues es un paraíso, pero antes aquí había un montón de alimañas y todas las plantas tienen espinas o tienen unos vellos que arrojan ácidos. Bueno, pero ahí le voy a dejar. Ya dejemos lo del petróleo, eso ya no es nada, 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 nada.
En cambio, ahora veamos la terrible realidad. Esto de las madres buscadoras, de los hornos crematorios, como si fueran de Hitler, de los desaparecidos, de los asesinados, de la industria del crimen, que eso es cierto y nos golpea a todos. Por eso debemos de, bueno, yo no sé, mire, la fe es un don de Dios, pero también es una respuesta del ser humano. Es como si me dicen, José Luis, me hago el tonto y no contesto. José Luis, sí, te voy a mandar a algo. No, estoy muy a gusto como estoy. José Luis, soy Dios, te voy a pedir que hagas esto. No, pero eso me va a costar mucho trabajo. No, no me van a hacer caso, no me van a correr, me van a poner obstáculos, me voy a desestabilizar, entre comillas. Bueno, cuando la gente tiene fe, pues hace lo que le dice la voz de Dios. Cuando la gente no tiene fe, mejor se dedica a rezar el rosario y a otras cosas y con eso pues vamos a decir que se vacuna contra el evangelio. Pero ahora vamos voy a contestar sus aportaciones. Pues miren, todo se está derrumbando, ahora sí, todo se derrumbó. Nuestra querida presidenta ya no haya qué hacer, está enojadísima, se estira, se afloja, pone cara de chayote, cara de membrillo, cara de tuna. Pobrecita, pues, a veces hasta le brota la bilis. Pues ella quiere ser presidenta, ahora que se aguante. María Teresa Gutiérrez Serrano, buenas noches, padre, bendiciones. Maritere, igualmente. Marisela Sosa, hola padre, buenas noches. Muchas gracias, igualmente. Adriana Chávez, saludos padre José y comunidad, preparándome para escucharlo y yo para estar aquí contestando sus aportaciones. Gracias. Alfonso Méndez, buenas noches padre y a todos los presentes. Igualmente Alfonso. Maritere, escuchando atenta su plática. Gracias padre. Y yo estoy también atento a lo que ustedes están aportando en sus opiniones. Hermelinda López, saludos padre y amigos, saludos. María Teresa Gutiérrez Serrano, saludos y buenas noches a todos los presentes en esta comunidad. Bendiciones para todos. Gracias, Maritere. Igualmente. Elvia Barroso, qué bueno que se encuentra bien. Terrible la jornada de violencia de hoy. Cuídense todos. Bendiciones. Sí, ahora hubo pues muchos accidentes provocados aquí en Michoacán en las carreteras. No son accidentes normales, son provocados. Rebeca, buenas noches, padre José. Felicidades por su santo y pasé al Oxxo para invitarle un cafecito. Sí, ya vi que hay una cantidad nueva hoy. Muchas gracias, me sirve bastante. María del Real, saludos para todos, bendiciones, querida comunidad, y a usted, Padre, Dios le dé su salud. Pues sí, con que me dé aguante, nada más. Hermelinda López, cierto, hoy es día de su santo Padre José, felicidades. Muchas gracias también a todos los joseses. Juan José Vargas y Josefinas, buenas noches Padre y felicidades. Muchas gracias. Salvador Carrillo Villa, felicidades Padre José, fuerte abrazo y los mejores deseos. Feliz día de su santo. Muchas gracias. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Igualmente, Alfonso Martínez. Rosa López. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Gracias, Rosa. María del Real, Día del Señor San José. Felicidades, Padre, por este día de su santo. Muchas gracias. Rosa López, sí, Padre. El que tiene dinero tiene el mando y el poder, y los políticos pobres estamos como borregos. Es muy triste, sí. Rosa López, Padre, le mandé una foto del envío a su correo. Dios
quiera que sea suficiente para Electra. Sí, ya fui a Electra y ya me entregaron el dinero, 1,882 pesos, si mal no recuerdo. Muchas gracias. Rebeca, que ahora están en Morena, el PRIAN. Sí, sí está, pero ¿qué tiene? Es que es como los narcos, se cambian de grupo, como cuando les conviene. También religiosamente hablando. Miguel Alejandro Cepeda, buenas noches, padre. El gobierno es dueño del agua que llueve, de todo. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Hablando de riquezas y pobrezas, la mina Peñasquito, que está en Zacatecas, tiene una reserva de oro de 220 toneladas probadas. La explota una empresa de Estados Unidos. Y los roban. Roberto Carlos Medina Rosas, eres una... Bueno, vamos, el Papa es grande. Mauricio García, el Senado aprobó la entrada de 155 marines en Baja California para entrenar a los soldados y marinos mexicanos. ¿Ustedes la creen? Entraron para empezar a hacer una limpia. ¿Y dónde quedó el nacionalismo? ¿Qué no cantaron el himno nacional? ¿No sacaron los detentes y todo lo demás? ¿Ya ven? Cómo la presidenta también se culimpina ante Trump. Adriana Ávila, hola padre, gusto estar con ustedes en el vivo. Saludos cordiales. Igualmente, Adriana. Carlos Salas, saludos padre y comunidad. Igualmente, Carlos. Maricruz, paz y bien. Padre José Luis, buenas noches. Manolo Cloutier dijo que Pemex está quebrado. Y si eso de los bienes de la nación es demagogia de los socialistas. Sí, 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 es pura demagogia. María López, saludos, padre, buenas noches. Buenas noches. Adriana. Chávez, aun cuando Petróleos Mexicanos esté en quiebra, por ende el recorte de personal, se atreven a regalar a Cuba la semana pasada, valuada en 300 millones de dólares, y aquí la gasolina más cara. Sí, es que están regalándole petróleo a Cuba, primero porque Cuba, sin la ayuda mexicana, se muere. Y en segundo lugar, para que si aquí ocurre algo que los corra a todos los morenistas, los zurdos del siglo XXI, se van a Cuba y allá tienen dinero, por supuesto, y los cubanos pues que se mueran de hambre, ¿qué les importa? Josefina Mataleón, buenas noches, padre José Luis, saludos para toda su audiencia, como todos los días, un gran tema el de hoy, muchas gracias. Mauricio García, líder del sindicato de Pemex en Tabasco, dijo que desde que llegó López Obrador, les empezaron a quitar parte de su sueldo. Eso es lo que pasa cuando ponen agrónomos en estos puestos dicho por él. Pues sí, así es. Pero ahora que se queja. Disfruten lo votado. Adriana Chávez, cuando la humanidad carece de gobernabilidad y religión, es una sociedad perdida. Sí, estamos en eso. Pero todavía vamos a tocar fondo más abajo. Silvia Torres Aguirre, buenas noches, padre José. Hoy es el día de su santo. Felicidades desde Acapulco. Silvia, muchas gracias. Te agradezco. Andrés González, saludos padre, esa presidenta de lo preocupada se le ve un ojo apuntando a Palenque y otra a Washington. Sí, pues, es que ya pobrecita, ya tiene que romper con su maestro, con su padrino, con su papito, o bueno, papaíto. Pero bueno, allá ella, pues, pero ya está más flaca y más vieja y más torpe. Andrés González, saludos, padre, esa presidenta de lo preocupada. Bueno, sí. Andrés González, que pongan sus likes, pongan más, por favor.
Irma Martínez, bonita noche, padre, pero mucha razón tiene. Y si hay una ignorancia voluntaria, ya que mucha gente prefiere ver memes que leer nuestra Constitución. Sí, así es. Rosa López, felicidades hoy por el Día de los Joseses. Sí, muchas gracias. Rosa López, gracias, padre. Adriana Chávez, pongan sus likes, estimados, hay pocos. No importa lo que ustedes gusten. María López, me comentaron que la gente no comenta, pero están muy consternados y con angustia constante en Guadalajara. Sí, porque, bueno, como están entrando las tropas gringas, pues van a llegar a Guadalajara, por supuesto. Y como hay mucha gente implicada con el crimen organizado, pues también a esas las van a perjudicar y es lo que están sintiendo. Adriana Chávez hoy dio la conferencia Gertz y la verdad, cantinfleó, no dijo nada, solo sobó el tema de Teuchitlán. Sí, no quieren decir porque se va a destapar la olla podrida. María Teresa Gutiérrez, que Dios les regale un merecido descanso. Muchas gracias. María Barrón, buenas noches desde Los Ángeles. Creo que llegué casi al fin, no importa. Silvia Elena, felicidades, Padre José Luis. Dios nuestro Señor le guarde siempre. Muchas gracias. Susana Piña, felicidades, Padre. Los saludo de Sonora. Bueno, Susana, gracias. María Guadalupe Rodríguez Cervantes, buenas noches, Padrecito y comunidad segura. Mañana estará aquí en Monterrey con los empresarios agachones. Sí, también ellos, hipócritas. Maricruz Paz y Bien, Padre José Luis, muchas felicidades. La presidente salió con sus decretos para los maestros del Estado. Inepta, no sabe cómo tapar los hoyos negros, jaja. Creo que ya se peleó con el CENTE. Le dio el gane a la CENTE. Bueno, ya quitó la ley del ISSSTE. Pero ahora, a ver qué pasa. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por sus felicitaciones. Y los que puedan, pues pongan alguna cooperación para este canalito. Que Dios los bendiga.